placer, bienvenidos a esta entrevista especial. Es un gusto saludarles. Nos encontramos en el marco de la conmemoración de los 100 años de la vida del destacado revolucionario anticolonialista africano, Patrice Lumumba. Tenemos con nosotros el placer de tener en nuestros estudios a su hijo, justamente Roland Lumumba, miembro y presidente de esta fundación, Patrice Lumumba. Bienvenido a Venezuela, bienvenido a Telesur. Muchas gracias. 100 años del natalicio de Patrice Lumumba. ¿Por qué escoger Venezuela para conmemorar una fecha que además no solamente es icónica por su legado, sino por la trascendencia y el mensaje que esto representa para los países latinoamericanos? Efectivamente, Lumumba se consideraba como una idea, un hombre sin fronteras. Lumumba hablaba de él mismo y decía: no tengo padre, no tengo madre, no tengo religión. Soy una idea. El Congo me creó y buscaré la forma de crearlo a él. Y además tenía un problema de salud por el cual me encontraba en Francia. Me estaba preparando para regresar al Congo y recibí un mensaje pidiéndome que grabara una pequeña video para la conmemoración que iban a realizar aquí en Venezuela. En ese momento no dudé y les respondí: no voy a enviarles un video, voy a ir yo mismo. Para mí, Venezuela es un país que ha llevado un combate y una lucha similar a la nuestra. Desde hace mucho tiempo, los líderes luchan en favor de nuestros pueblos, y lo que Lumumba hizo para intentar liberar el Congo de la colonización. También pensé, quizás Lumumba, ahí donde se encuentra, si hubiese tenido otra vida, quizás sería el hermano de Simón Bolívar o el amigo de Nasser, de Nkrumah, de Hugo Chávez, y de todos los líderes que se han dedicado sus vidas enteras para combatir por la justicia y por la liberación de sus pueblos. Entonces, un país que se encuentra a miles de kilómetros de donde nació Lumumba y que decide conmemorar los 100 años de su nacimiento, para mí, consideraba que debo estar allá porque es como si estuviese en el Congo o en cualquier otro país de África, porque el objetivo es el mismo. Somos todos países que luchan contra el fascismo y que buscan el bienestar de nuestras poblaciones. Por eso vine para acá. Es muy interesante lo que usted dice, cuando además marca el hecho de que, pese a la distancia territorial que existe entre Venezuela y el continente africano, somos cercanos por esa lucha anticolonialista. Hoy en día, en medio de los desafíos globales y el avance también de una nueva corriente, digámosle renovada, basada de sionismo, de coloniaje, de extremismo, hay una persecución hacia los migrantes latinoamericanos.
se criminaliza hoy la migración. Se construyen cárceles gigantes para colocar a los inmigrantes y tratarlos como terroristas. ¿Usted cree que esta es una nueva forma de colonización? Sí, totalmente me parece un nuevo tipo de colonización. Hay que adentrarse en la historia. Somos producto de nuestro pasado. El bienestar que se encuentra en Occidente proviene de la explotación que hicieron de nuestros recursos. Y también lo hicieron en América Latina, en Asia, en África. Algunos países se consideraban superiores y más fuertes y por eso explotaron a los demás países. Al hacer esto, hicieron que sus revoluciones tardaran mucho más tiempo. Cuando algunos intentan encontrar el bienestar de sus pueblos, no veo que tiene de malo. Realmente, si hablamos de justicia, esta gente tiene una deuda colonial con nosotros. Hubo problemas durante todos esos años de explotación. Entonces, no vamos a empezar un problema hoy en día sabiendo todo lo que nos hicieron en el pasado. Así que realmente esto es el camino que escogieron algunos y debemos alcanzar una solución digna para todos. No podemos hablar de derechos humanos y que el hombre sea únicamente occidental. Si hablamos de derechos humanos, debemos referirnos a los derechos de todos los hombres. Ellos nos oprimieron, nos provocaron hambre, debilidad, y ahora nos piden que nos quedemos ahí donde estamos, pero todo lo que ellos agarraron de nuestros padres y abuelos era lo que debíamos heredar. Entonces, no vamos a buscar la violencia, pero hay que conseguir una solución y una solución que sea justa para todos. Pero de momento, ese problema realmente también lo creó el mismo Occidente. Y este problema que además debería tener una respuesta de propios organismos internacionales, un papel que hoy está siendo cuestionado. Naciones Unidas con un alto comisionado que no emite ni una sola palabra. Así también es tratado el continente africano. Hoy hay un levantamiento, una revolución ante aquellas potencias colonialistas, pero mediáticamente se los trata de hacer ver con otra realidad totalmente distinta a lo que sucede. Por ejemplo, la región del Sahel, Burkina Faso, una de las naciones que ha decidido despojarse de años de colonización. ¿Qué opina sobre esos procesos? Es una evolución natural de las cosas. Son personas que entendieron lo que Nasser, Nkrumah les quisieron transmitir, que hay que pelear por el pueblo. Muchos de esos países no lucharon por su independencia, sino que se la otorgaron. No todos los países en África lucharon. Varios les otorgaron la independencia con una nueva agenda, un nuevo programa que igual seguía con la explotación de ese país, pero de otra forma. En los países del este quizás eran acuerdos que realmente no eran justos. Y cuando algunas personas se despiertan y para despertar al pueblo entero de las injusticias, es normal que se vean todos esto, porque realmente
Muchos pueblos han pasado por estos procesos. Entonces, si algunos países africanos están llevando estos procesos, no los vamos a criminalizar hoy en día, porque es un proceso natural hacia la evolución positiva. Son los primeros países que empiezan ahorita en estos tiempos modernos, pero esperamos que los demás países que quedan por emanciparse sigan estos pasos para que consigan su independencia política, cultural y económica. Su padre, Patrice Lumumba, tenía una frase clave. Él decía que la independencia no es un regalo. Sin embargo, esto trasciende también con la realidad que hoy se implementan en los países, sobre todo del sur global, específicamente en Venezuela, que tiene y se ha trazado un camino de una democracia directa, protagónica y participativa. Y digo protagónica porque la estructura viene desde el pueblo hacia arriba. A través de asambleas, debaten proyectos, propuestas. Hay esta democracia directa que tiene como eje central al ciudadano, al pueblo. ¿Cree que esa es una manera también de emancipación en estos tiempos modernos, de encaminar las leyes a favor del ciudadano? ¿Cómo percibe este avance? En cada país no podemos hacer una importación de la revolución o de la democracia. Debemos crear nuestra propia democracia y ver qué es bueno y qué sirve para cada uno. Lo que sirve para el hombre de América quizás no sea necesariamente bueno para el hombre de Burkina Faso. Aquí en Venezuela tienen una realidad y consideraron dentro de esa realidad que esta es la mejor forma de alcanzar, de liberar el hombre, de alcanzar el bienestar. Pero no hay que estar mirando a los vecinos y lo que están haciendo, porque no todo funciona de la misma forma para todos los países. Hay muchos ejemplos en Occidente, pero nosotros somos muy diferentes. Tenemos países en los que hay pueblos en los que la gente camina desnuda y no tienen libertades. Pero eso no se aplica en todos los países. Somos todos diferentes. Es bueno, sí, comparar un poco o ver qué podemos guardar de los puntos positivos y lo que funciona para cada país, para cada cultura. Entonces, Venezuela debe llevar a cabo lo que Venezuela estima positivo para su propia población. Sin embargo, esta lucha anticolonialista para la sublevación de los pueblos, respetando esa autodeterminación, que es uno de los principios fundamentales de toda democracia en el mundo, se ha visto mermada también por ese interés de las grandes transnacionales. Lo hemos visto en América Latina y también lo vemos en el continente africano. Los recursos estratégicos por encima del beneficio de su población, atentando inclusive contra la vida de aquellos que piensan distinto y no se someten a las directrices de Washington. Fue el caso de su padre, Patrice Lumumba. Amenazas contra líderes de nuestra región latinoamericana, con intentos fallidos de magnicidio y también con planes extremistas para vulnerar las democracias. Recogiendo todos esos elementos, le quiero preguntar, ¿cómo mantener vivo el legado de Patrice Lumumba con toda esa experiencia que marcó también en su camino de defender no solamente a su tierra, sino también de tener la valentía de levantar y elevar la voz ante aquella potencia colonialista como era la belga, por ejemplo? Primero que nada, en muchas cosas hay que explicarle a la población qué es lo que está sucediendo.
No es normal que hoy en día Bélgica y otros países europeos vengan a ayudarnos cuando somos uno de los países más ricos del continente. ¿Cómo es posible que el país sea rico, pero que la población sea tan pobre? Tenemos tantos recursos naturales, somos exportadores de diamantes industriales, de oro, de urano. No estamos orgullosos de ello, pero la bomba que lanzaron en Japón para ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial, el urano venía del Congo. Menos mal no fuimos nosotros los que usaron esta bomba y realmente estamos en contra de la violencia, pero son minerales raros, costosos y los tenemos en nuestro territorio, pero nuestro país no aprovecha de ello. Hoy en día, estos minerales que son fabricados, que son utilizados en la fabricación de computadoras, televisores, etcétera, tenemos 70% de la reserva mundial de esos minerales. Y a pesar de ello, seguimos siendo pobres. Usamos un país fronterizo para robar esos materiales que tenemos y los venden a un precio bajo a las multinacionales y les parece normal. Creen que dar algunas migajas a los congoleños nos va a convencer de que nos están ayudando. Y eso es un gran problema. Hay que resolver ese problema, hay que cambiar esa mentalidad. La explotación sigue y tenemos personas que tienen buena voluntad en Occidente. No vamos a generalizar que el Occidente es malo, pero comparado a los relativo a los intereses de cada quien, tenemos que ponerle fin a esa dominación que siguen teniendo sobre nosotros. Tenemos algunos países en África y en América Latina que tienen los recursos para desarrollarse bien. ¿Qué vínculos se pueden trazar entre estos países africanos y también latinoamericanos? Son países que cuentan con recursos estratégicos, pero que al mismo tiempo, sobre todo en el caso del continente africano, son países ricos, pero empobrecidos. Primero, hay que empezar a relacionarse más, a acercarse. Puede ser que nos unamos porque tenemos personas que tienen el mismo nivel, a pesar de que seamos todos, entre comillas, pobres. Yo creo que si nos unimos todos y creamos una colectividad, podemos conseguir soluciones adecuadas, porque ya han pasado mínimo 60 años o más que somos independientes, entre comillas, pero tenemos que ver cómo podemos apoyarnos mutuamente para terminar de salir de esto. Hay algunos países que lo están intentando, pero cada quien defiende sus propios intereses. Es un juego de ajedrez que analizamos quién nos puede apoyar, a quién podemos debilitar, pero nosotros tenemos que buscar que todos busquemos el interés de nuestras poblaciones. Y para ello debemos crear mecanismos
propios. Cuando hablamos de las Naciones Unidas, ¿quién creó las Naciones Unidas? Hay personas que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que tienen derecho al veto, y pueden tener una opinión sobre un problema que afecta a otras personas, pero ellos, como tienen el derecho de veto, pueden bloquear. África intenta, como continente, tener el derecho de veto. Y estamos luchando por ello, porque muchos países no están de acuerdo que África... Aquí estamos hablando de África como una entidad homogénea, es decir, todo el continente para un cargo. O sea, que tenga el mismo peso que Francia, que es un país. Y Congo representa 4 veces Francia a nivel de superficie. Y somos mucho más ricos que ellos a nivel de recursos. Entonces, ¿cómo pueden determinar que ellos tengan un cargo y nosotros no? En fin, no entraré dentro de esa polémica, pero me porque esto tal vez ayude a abrir el debate de la necesidad de una reestructuración de ese sistema de Naciones Unidas, que ha quedado prácticamente obsoleto a la actual realidad que usted nos está plasmando. ¿Cómo es posible que un continente tan grande, diversificado, como es África, tenga una sola voz dentro de Naciones Unidas? Sí, pues justamente. Y de hecho hasta la sola voz que tenemos, no la tenemos completa. Nos dicen que sí, podemos participar, pero no tenemos derecho al veto. China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, todos tienen derecho al veto. Pero nosotros, aunque pidamos a 54 países de pensar de la misma forma, hay ciertas cosas que no van a ser respetadas. Entonces son estructuras que hay que cambiar, hay que modificarlas, hay que pensar nosotros cómo reestructurarlo en pro de nuestros intereses y para resolver nuestros problemas. ¿Cómo cree que el legado, sobre todo el pensamiento de Patrice Lumumba, podría de alguna manera impactar en estos líderes del continente africano y también de todas las comunidades afrodescendientes en esta unidad que tiene bien trazada en todo el planeta? Hace algunos años, el presidente Maduro había llevado a cabo algo muy interesante. Fue el primer congreso de los afrodescendientes aquí. Y tuve la oportunidad de ser invitado. Y pude hablar en nombre de África. Y en ese congreso había propuesto al presidente Maduro que hable con los demás presidentes para que ese congreso de afrodescendientes no sea una simple conferencia, sino que se convierta en una estructura permanente para defender nuestros intereses de la forma que nos parezca adecuada. Hay que lograr crear estructuras creadas por nosotros mismos. Todas las estructuras son creadas para resolver un problema específico. Y en general, hoy en día, casi todas las estructuras fueron creadas para resolver los problemas de los demás. Quizás, bueno, nos dejaron la Unión Africana, pero todavía quedan muchos esfuerzos que llevar a cabo.
Más allá de la Unión Africana, yo justamente propuse esa estructura y eso va más allá de la Unión Africana, porque eso une África y América Latina. Y así buscamos unir dos continentes que tienen muchas similitudes en las luchas que llevan y podemos intentar ver cómo defender nuestros intereses comunes. Muchísimas gracias, Roland Lumumba, por habernos acompañado en esta entrevista especial, por haber aceptado nuestra invitación y estar presente en nuestros estudios de Telesur. Agradecerle por habernos acompañado y a usted, a nuestro televidente también, gracias por su sintonía.